Muy bien, ahora vamos a terminar todo esto de lo que es el análisis de la fuerza normal, cómo calcular el valor de esta fuerza normal y de apoyo. Y ahora veremos cómo calcular esta fuerza de apoyo en planos inclinados. Muy bien, vamos a analizar esta situación de acá. La misma caja de siempre puede ser la caja de 10 kilogramos que está sobre un plano y este plano está inclinado en un ángulo tita. Ese ángulo es un ángulo general, o sea, podría ser 30, 20, 10, cualquier valor. Ahora, hay un apoyo, ¿verdad? Y la fuerza normal, tal como dice su nombre, siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, es decir, va a tener esa dirección que estoy mostrando ahí. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos en este tipo de situaciones? Es un poco interesante. Miren, en esta ocasión el plano está inclinado. No sé si habrá aceleración o no. No es en este problema eso no me va a importar mucho. Pero sí, si hubiera aceleración, ¿en qué dirección sería? Pues si hubiera aceleración, obviamente sería en esa dirección, porque el objeto resbalaría en esa dirección, ¿verdad? Ahora, cuando la aceleración está así en forma diagonal, esto es clave, esto es fundamental. Mi diagrama de cuerpo libre, yo ya no lo voy a escribir, ya no lo voy a dibujar de esta forma, porque imagínate, ¿qué pasaría si yo intento dibujar ahí mi diagrama de cuerpo libre? Aquí, para esta caja, hacia abajo va a estar el peso, como siempre, y la normal en esta dirección, ¿verdad? Perpendicular a la superficie de apoyo. Esta es la superficie de apoyo, entonces ahí sería perpendicular. Ahora, ¿cómo yo grafico esto acá? Pues ahí estaría el peso y más o menos por ahí estaría la normal. Y hasta ahí no hay mucha dificultad. La dificultad viene que la aceleración es en diagonal. Ahora, cuando yo haga la segunda ley de Newton, cuando yo aplique, la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Si la aceleración está yendo en diagonal, entonces, ¿qué le pongo? X, le pongo Y, la aceleración va en este sentido. ¿Cuáles de estos están en el mismo sentido que la aceleración? Yo no lo puedo saber. Entonces, cuando la aceleración va o podría ir en diagonal, yo tengo que hacer una rotación de ejes. Suena complicado, pero es bastante simple. En el sentido en el que podría ir mi aceleración, que es este, va a ser mi nuevo eje X. Y el eje Y siempre va a ser perpendicular al eje X. Más o menos algo así. No está tan perfecta la gráfica, pero más o menos algo así. Ese sería el eje Y. Es como si de mi original lo hubiéramos rotado un poco. Muy bien, ahora sí, ¿para qué hemos rotado mi eje de coordenadas al hacer mi diagrama de cuerpo libre? Recuerden, este es el diagrama de cuerpo libre, también llamado DCL. Entonces, ¿para qué hemos rotado? Pues para que ahora la aceleración esté en la misma dirección que el eje X. Muy bien, ahora sí. Lo primero que hacemos una vez que hemos rotado el eje de coordenadas, identificamos este ángulo. Mira, este ángulo se encuentra entre esta diagonal y la horizontal. Entonces, entre esta diagonal y la horizontal, es decir, este ángulo se va a encontrar aquí. Este ángulo tita que podría tener cualquier valor. Muy bien, estamos ya avanzando. Ahora sí vamos a graficar las fuerzas y vas a ver que es mucho más fácil. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de apoyo. La superficie de apoyo es donde ahora yo tengo mi eje X y esto va a ser perpendicular, ¿verdad? Entonces la fuerza normal, déjenme graficarlo bien, va a estar ahí. Esa va a ser mi fuerza normal. Ahora, el peso siempre va hacia abajo. Ojo, un error muy común es dibujar el peso de esta forma. Jamás hagas eso porque lo que tú estarías diciendo es que el peso va como que a un costado. O sea que tú sueltas una manzana y esa manzana va a caer en diagonal. Y eso es mentira. El peso siempre va a ir hacia abajo. Lo único que hemos hecho ha sido rotar nuestro eje de coordenadas, nada más, pero el peso sigue yendo hacia abajo, eso es muy importante, sigue yendo hacia abajo. Muy bien, ya hemos graficado las únicas dos fuerzas que hay. Ahora, como tú te puedes dar cuenta, en este eje de coordenadas rotado,
El peso ahora es la fuerza diagonal. ¿Y qué es lo que hacemos con todas las fuerzas diagonales? Pues la descomponemos. Descomponemos aquí en el eje que sería el nuevo eje y le vamos a llamar W en Y. Y aquí en el nuevo eje X, ¿verdad? Todo lo que es paralelo a eso sería el nuevo eje X, WX. Ahora, ojo, otro detalle muy importante. Este peso diagonal sería la hipotenusa de este triángulo que se ha formado. Aquí está el triángulo. Esto tiene que ser la hipotenusa y aquí tiene que haber 90 grados. Otro error muy común es que a veces eh, algunos estudiantes grafican ahí el peso y luego terminan aquí el triángulo poniendo el 90 grados acá y en este triángulo la hipotenusa es esto de acá, ¿verdad? La hipotenusa es como si fuera esto de acá. Y eso es ilógico porque la componente de una fuerza nunca va a ser más grande que la fuerza total, ¿verdad? Entonces, esto de acá va a ser la hipotenusa. Muy bien, ahora lo último que falta es encontrar este ángulo de acá, este ángulo de acá. Eso lo vamos a hacer con tita. Mira, si tú sumas este pedacito con este pedacito, este ángulo que ha formado es exactamente 90 grados. Entonces, si esto es tita, este ángulo de acá va a ser el complemento de tita, es decir, lo que le falta a tita para hacerse 90 grados. Ahora, yo quiero que tú veas este otro. Si tú sumas este pedazo de acá más este pedazo de acá, suma también 90 grados. Entonces, si esto es el complemento de tita, este ángulo de aquí, ¿qué va a ser? Tita. Imagínate con un valor numérico, tal vez así va a ser más fácil. Imagínate que este ángulo vale 30. Su complemento va a ser lo que le falta para llegar a 90, sería 60. Ahora, si esto vale 60, lo que le falta para llegar nuevamente a 90 sería 30. O sea, el mismo valor que el plano de inclinación. Ojo, esto no lo aprendas así como que de memoria, sino trata de analizar de dónde viene cada uno de estos datos, ¿sí? Lo que sí te puedo decir, cuando tú tengas un ángulo, aquí este es el complemento, luego nuevamente el ángulo, luego tal vez nuevamente el complemento y así lo podrías calcular más fácilmente. Muy bien, entonces ahí está, esa es tita. Ahora solamente hacemos la segunda ley de Newton y en esta ocasión estamos calculando el valor de la normal. Entonces la normal está en el eje Y, por lo tanto yo voy a hacer la segunda ley de Newton para el eje Y. En otras ocasiones voy a necesitar hacerlo también para el eje X. ¿Por qué? Porque tal vez se me va a pedir la aceleración con la que está bajando, no sé, algún cálculo de fuerzas por ahí. Entonces vamos a hacer la segunda ley de Newton. Para esto de acá, déjeme moverlo un poquito para tener más espacio. Entonces, vamos a hacer la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas, o la fuerza neta, que es lo mismo en el eje Y, va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. El eje Y es esto. El eje Y ahora va a ser esto. Pregunta, ¿será que este bloque se mueve en el nuevo eje Y? No, porque no está saltando, no se está moviendo hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esta sumatoria va a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en el nuevo eje Y. El bloque no está saltando, no se está separando de la superficie. Ahora, la sumatoria de fuerzas. Pues nosotros sabemos que la aceleración vendría en este sentido, pero esta es la aceleración en X. Ahora nosotros vamos a hacer una suposición para la aceleración en Y. Podríamos decir que todo lo que va hacia arriba sea positivo. No me va a afectar para nada, como ya hemos visto, porque la aceleración es cero. Simplemente es para dar signos. Todo lo que vaya en el sentido de la posible aceleración, positivo. La normal, positivo. Y todo lo que vaya en contra de esa posible aceleración va a ser negativo. ¿Qué fuerza es paralela a Y va en sentido contrario? Pues solamente W en Y, nada más. W, o sea, el peso es diagonal, no la tomo en cuenta. Tomo su componente en Y porque también tiene su componente en X. Entonces, la normal y en sentido contrario, el peso en Y. Y eso va a ser igual a cero. De aquí sabemos que la normal va a ser igual al peso en Y. Y el peso en Y no es otra cosa más que el peso. Y nuevamente vamos a trigonometría. Si aquí está mi triángulo, y este es mi ángulo, si tú quieres calcular
el valor del cateto opuesto, utiliza la función coseno. Si tú quieres calcular el valor del cateto adyacente, o sea, del que está pegadito al ángulo, pegado al ángulo, eso se llama cateto adyacente, utiliza la función coseno. Entonces, aquí vamos a utilizar la función coseno y WY no es otra cosa que la componente total multiplicado por el coseno de tita. Entonces, esto va a ser simplemente mg, eso es el peso, multiplicado por el coseno de tita, y tita podría ser cualquier ángulo. En este caso vamos a decir que tita va a valer 30 grados, ¿sí? O sea que el plano es 30 grados inclinado, solamente para hacer los cálculos numéricos. Entonces, esto va a ser la masa que vale 10 por la gravedad que vale 9,8 por el coseno de 30 grados, y eso me va a dar un valor que lo vamos a tener ahorita. 10 por 9,8 es 98, multiplicado por el coseno de 30 grados me va a dar 84,87. 84,87 newtons, porque es una fuerza. Ahí está. Entonces, esa es la fuerza de apoyo, 84,87 newtons. Nosotros podríamos compararlo con la fuerza de apoyo en una situación normal, que era de 98 newtons. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando inclinamos el plano, el objeto se está apoyando menos que cuando el plano está totalmente horizontal, ¿verdad? Como puedes ver, es bastante interesante cómo puede cambiar el valor de la normal. Espero que con todos estos videos entonces haya quedado bastante claro. Esta parte de cuándo usar seno, coseno, lo vuelvo a decir, son conocimientos de trigonometría. En este caso simplemente te estoy dando como una especie de truco para hacerlo, para salir del apuro. Que cuando tú tienes el triángulo, este componente, lo voy a escribir, por si acaso lo voy a escribir. Este componente va a ser igual, o sea, el que está justo al frente del ángulo, ¿no ve? Va a ser igual a la fuerza total multiplicado por seno. Tú utilizas el seno cuando el componente está al frente, como en este caso. Y cuando el componente está justo pegado al ángulo, tú utilizas la función coseno del ángulo. ¿Sí? Si quieres saber el por qué, ve trigonometría, o tal vez ya sabes y estoy explicándote esto en vano. Muy bien, entonces espero que se haya entendido. Practícalo, por favor, todo esto es muy importante. Después de aquí también puedes sacar la sumatoria de fuerzas en X. Lo podremos hacer, lo haremos bastante rápido para que no quede ya ninguna duda, ¿sí? Vamos a calcular el valor de la aceleración, ese que sea nuestro problema ahora. Entonces la sumatoria de fuerza neta en X va a ser igual a masa por aceleración. Lo voy a hacer bastante rápido. ¿Qué fuerzas hay en X? Pues como tú puedes ver, la única fuerza en X es W en X. Entonces W en X va a ser igual a masa por aceleración, y W en X, como W en X es el cateto opuesto al ángulo, se lo calcula multiplicando la fuerza por el seno del ángulo en cuestión. Entonces esto va a ser W por seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Eso es igual a masa por aceleración. Yo voy a despejar aceleración y va a ser igual a W, o W lo voy a escribir como mg. mg por seno de 30 grados dividido entre masa. Se simplifican y voy a tener que la aceleración es igual a g por seno de 30. Y g vale 9,8 porque es la gravedad multiplicado por seno de 30. 9,8 por seno de 30 grados va a ser 4,9. Y como tú puedes ver, acabamos de calcular la aceleración también utilizando la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces no es nada complicado. La clave es que hagas bien esta rotación de coordenadas. Muy bien, entonces ahora sí, espero que se haya entendido, espero que le estés siguiendo el hilo. Si lo que viste hoy no lo entiendes, por favor ve los anteriores videos de este tema, porque es difícil entender algo si no entendiste lo anterior. Apoyen al canal, denle un like, compartan. Nos vemos en el siguiente video.